¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a continuar con el avance de materia. Hoy vamos a ver la parte de los métodos de diseño, y el primero que vamos a ver es el método del DMTL, que significa el método de la diferencia de temperaturas media logarítmica. Este método considera que nosotros debemos conocer las 4 temperaturas, las 2 de entrada y las 2 de salida de los fluidos que están intercambiando energía. Si es que no conociéramos alguna de las temperaturas, es simple, ¿no ve? Calor ganado igual a calor perdido, y determinamos el valor de temperaturas que nos falta, eso ya habíamos indicado. Pero si no nos diesen 2 temperaturas, no podríamos calcular, ustedes se dan cuenta. Para esa sección hay el método del NTU que vamos a ver posteriormente. Con esto no estoy diciendo que con el método del DMTL no se podría resolver. Se complica un poco porque vendría a ser un proceso iterativo. ¿No ve? Doy valor, calculo el de salida, compruebo hasta que exista convergencia. Ya, entonces vamos a estudiar este método tomando en cuenta que yo voy a definir las temperaturas. Tengo el DMTL, tengo el calor, y para hallar el área necesito calcular el coeficiente global de transferencia de calor, ¿no ve? El DMTL lo voy a calcular en función de los delta T. Aquí tengo el delta T1. No se olviden que estamos hablando que en esta posición 1 es la entrada del intercambiador y esta posición 2 es la salida del intercambiador, y por la gráfica que les estoy mostrando es un flujo en contracorriente. De acuerdo, entonces entrada, salida del intercambiador. De acuerdo, entonces cuidado con esa secuencia de confundirse. Ya este delta T entonces lo vamos a poder calcular con las temperaturas de entrada, así ya sea en flujo paralelo. Voy a hallar este delta T, lo que está entrando y lo que está saliendo. No va a haber ningún inconveniente entonces en el cálculo. Ahora, esta metodología, lo más complicado, si vale el término, es calcular el coeficiente global de transferencia. Ya, lo que primero vamos a analizar es un doble tubo. Para un doble tubo estoy analizando el flujo dentro del tubo interno y en el ánulo. En el ánulo habíamos dicho que es entre el tubo interno y el tubo externo. Entonces voy a tener un flujo del tubo interno. De acuerdo, estoy analizando todo en la parte rosada. Entonces yo conozco el diámetro interno del tubo. Si conozco el diámetro interno del tubo, automáticamente yo podría hallar el Reynolds. De acuerdo, para caracterizar el flujo. Tengo el Reynolds, automáticamente puedo evaluar mi Nusselt. Y si conozco el Nusselt, automáticamente puedo hallar mi HI. Facilito. ¿No ve? Aquí estoy trabajando en función de la densidad de flujo. ¿No? Entonces mi densidad por mi velocidad viene a ser G, que es la densidad de flujo másico. Ya, ahora, una vez que hallo el Nusselt, estoy poniendo una ecuación ejemplo. ¿De acuerdo? Tengo que caracterizar, será laminar, será turbulento. De acuerdo, y ahí voy a trabajar con las características que me están dando la ecuación. Ya. L va a ser la longitud del tubo, ¿no ve? La longitud de un paso. Eso es lo que habíamos indicado. Ya les he indicado qué significa un paso. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a evaluar estas propiedades? Voy a evaluar las propiedades a la temperatura media, porque conozco la temperatura de entrada, conozco la temperatura de salida. ¿De acuerdo? Ojo, cuidado de cada fluido, ¿no ve? Cuidado que se estén confundiendo y quieren hallar el diámetro acá del fluido interno con las temperaturas del ánulo, del fluido del ánulo. No, tiene que ser con las temperaturas del fluido que está pasando por el tubo interno. Ya, para el fluido del ánulo. Ya, para toda esta parte. Ya, entonces, ¿cómo voy a calcular? Nuevamente tengo que hallar el Reynolds, tengo que hallar el Nusselt y tengo que hallar el H0. ¿No ve? Entonces, bueno, tengo que hallar el diámetro equivalente. Ustedes ya saben evaluar el diámetro equivalente. Y no, aquí tengo la ecuación para hallar el diámetro equivalente. Una vez que tengo calculado el diámetro equivalente, ya tomo en cuenta el diámetro el diámetro externo del tubo interno, que sería D sub 0, y considera el diámetro interno del tubo externo, que vendría a ser ds. Calculo el Reynolds y nuevamente evalúo el Nusselt. ¿De acuerdo? Y fíjense, tengo que utilizar el factor de corrección, ¿no ve? El factor de corrección, porque hay calentamiento y enfriamiento. Tengo que calcular el factor de corrección. De eso les voy a indicar más adelante el cómo. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo que evaluar?
las pérdidas de carga. Ya estamos hablando primero en forma general. Entonces para el fluido interno, no tengo mi delta P que ya lo maneja en P1, pero este proceso ustedes saben que es para este delta P es para un proceso o para un flujo isotérmico. Nosotros tenemos calentamientos y enfriamientos. ¿De acuerdo? Este delta P va a ser afectado por el factor de corrección. ¿De acuerdo? Ahí tengo los valores de cuánto ha de valer A, si es turbulento o si es laminar. Listo para el fluido del ánulo. Nuevamente tengo que hallar el diámetro equivalente, pero por favor ahí cambia. Ya en el anterior diámetro equivalente, para hallar el H hemos hallado en el perímetro de transferencia de calor. En cambio acá tenemos que hallar en función del perímetro de fricción, y ahí un poquito cambia la ecuación. ¿Por qué? Porque está friccionando, ¿no ve?, en el diámetro externo, sobre toda la superficie del diámetro externo del tubo interno, y hay fricción sobre toda la superficie, ¿no?, del diámetro interno del tubo externo. Entonces cuidado con esa consideración. Ya, nuevamente calculo el delta P, ya esta vez con el diámetro equivalente, y nuevamente si hay calentamiento y enfriamiento voy a utilizar el factor de corrección. Listo. Entonces con esos datos que ya hemos visto, ya entraríamos, digamos, al esquema de cómo vamos a diseñar un intercambiador doble tubo. Primero tengo que determinar qué diámetro interno necesito. ¿De acuerdo? El esquema de diseño va a ser, vamos a partir de cero, no tenemos nada. Nosotros tenemos que seleccionar los tubos, los diámetros y comprobar con el delta P. Por eso el primer punto es selección de tubos. Ya, ahora, puede ser que como no tengo los tubos, desconozca los flujos o los flujos másicos de los fluidos. Y si yo desconozco, tengo que asumir una velocidad. O sea, me voy a dar una velocidad de 1 o a 2 como dato, que después lo voy a volver a comprobar. De acuerdo, después lo voy a volver a comprobar. Entonces me voy a dar un dato de velocidad. Ya estos son para fluidos no viscosos. Cuando el fluido es viscoso, ya puedo darme un valor menor a estos valores, menor a 1. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo tengo, que me he dado como dato el valor de la velocidad del fluido, yo debo conocer el flujo másico, y tengo la densidad y puedo hallar el área. Si tengo el área, directamente puedo hallar el diámetro del tubo, ¿no ve? Pi por R. Hallo el radio del tubo, ¿de acuerdo? Este no va a ser exacto, ustedes saben. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer una aproximación. Por eso les decía que yo me voy a dar un valor, después tengo que comprobar este valor de velocidad. O sea, yo tengo un área, hallo un radio. Ese radio, no sé, va a ser, no va a ser exacto, pues no va a ser media, no va a ser 1 pulgada, no va a ser 2 pulgadas exacto. ¿No ve? Entonces yo voy a aproximar ese radio que calculé, lo voy a aproximar al valor más cercano de una tubería que tengo en forma nominal. Tengo que tener las tablas de cédula 40, BWG, todas esas tablas tengo que tener de tuberías, ya para saber cuál es el más próximo. Una vez que tengo determinado cuál es el más próximo, ¿de acuerdo? ¿Yo qué voy a hacer ahora? Ya tengo el nuevo diámetro interno de esa tubería. Calculo el área, tengo la densidad, tengo el flujo y determino cuál es su velocidad. ¿No ve? Con esta velocidad recalculada voy a calcular el Reynolds. Pero fíjense en la tabla de acá. Yo estoy diciendo que voy a hallar un radio. Con ese radio un diámetro. Y voy a aproximar a cuál estará más cerca. No sé, a 3/4, a 1, no sé, digamos, ¿no? Como ejemplo. Entonces yo voy a elegir, digamos, está a 3/4. Ya tengo el tubo interno. Y de ahí mi tubo será cédula 40, 12 BWG, 14 BWG, eso ya saben que es función del tamaño del espesor. Y en esta tabla me está diciendo, oye, si tienes 3/4, puedes trabajar con el tubo grande de 2. Este diámetro del tubo externo, que me dice acá, es el diámetro interno del tubo externo, por si acaso. ¿De acuerdo? Entonces, acá yo tengo, con esta fórmula estoy calculando el diámetro interno. Y sobre ese yo le voy a sumar el espesor. Ustedes se ubican en esa parte, ¿no ve? Para calcular el diámetro externo del tubo interno. Cuidado que se estén olvidando ese cálculo. Ya, una vez que he definido
cuál va a ser el tubo interno y cuál va a ser el tubo externo, y he recalculado cuánto vale la velocidad, ¿no ve? Ahora puedo hallar el Reynolds. ¿De acuerdo? Entonces, como ya tengo yo el tubo interno, hallo el Reynolds por el tubo interno, ya hemos visto eso, y determino su H convectivo. Como ya tengo el tubo externo, hallo el diámetro equivalente y ya puedo hallar su H convectivo. Aquí tengo el Nusselt para evaluar el Nusselt, pero fíjense ustedes, ¿no ve? Yo este valor desconozco porque no sé cuánto vale esa temperatura de pared. Entonces, inicialmente esto vamos a suponer 1. Ya, como desconocemos, lo vamos a suponer 1. Y voy a poder calcular directamente el HI, el HO, y del HO voy a poder, mejor dicho, del HI voy a poder calcular el HIO que necesito. ¿De acuerdo? Recalco, estas propiedades, ¿a qué temperatura la voy a evaluar? A la temperatura media de cada uno de los fluidos, ¿no? Segundo, tengo que evaluar la temperatura de pared. Entonces voy a tener dos ecuaciones, porque yo les decía al inicio, en la anterior sesión, oye, todo va a depender de quién va por los tubos y quién va por el ánulo. ¿De acuerdo? Entonces aquí me está dando cómo puedo evaluar TW si el fluido caliente está en el ánulo o si el fluido caliente está en el tubo. ¿De acuerdo? Inicialmente nos tienen que decir, ¿no ve? Pero en forma general yo les decía, el más corrosivo, digamos, yo tengo agua y alcohol, no voy a enfriar, ¿no ve? Estoy produciendo alcohol de caña de azúcar, lo quiero enfriar ese alcohol y voy a utilizar para eso agua. ¿Cuál voy a utilizar en los tubos y cuál va a estar en el tubo más grande, en el ánulo? El más corrosivo va en los tubos. Entonces, como veíamos en las presentaciones, el líquido frío se va a ir por el tubo. ¿Por qué? Porque el agua es más corrosivo. En cambio, el etanol no es tan corrosivo como el agua. A ese lo voy a poner en el ánulo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa estas T? T mayúscula es la temperatura media del fluido caliente. ¿De acuerdo? T mayúscula. T minúscula va a ser la temperatura media del fluido frío. ¿Listo? ¿Ya estamos de acuerdo? Entonces ya puedo hallar TW. Si ya puedo evaluar TW, ¿de acuerdo? Ya puedo evaluar TW. Me iré un poquito atrás. Voy a poder evaluar, ¿no ve? Si ya tengo TW, evalúo cuánto vale la viscosidad. Y ya puedo corregir automáticamente cuánto vale mi HI, cuánto vale mi H0, cuánto vale mi HIO. Automáticamente. ¿De acuerdo? Ahora, como aclaración, cuidado, ¿no ve? Cuidado, piensen que este valor tiene que ser el promedio entre la entrada y la salida del fluido por el sector. No, esto no necesariamente va a ser ese valor promedio, va a ser otro. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que tengo yo evaluado el H0, el HIO, recién puedo hallar mi coeficiente global de transferencia de calor, si ustedes se dan cuenta, ¿no ve? Con el RF. Ahora, este RF como dato yo inicialmente no lo voy a tener porque es un dato de cálculo. No había mencionado esto en su momento, pero este RF es un dato experimental. Ya al ser experimental, no tengo que hacer pruebas, por lo tanto yo voy a utilizar tablas. De tablas voy a sacar cuánto vale el RF para ese tipo de líquidos. ¿De acuerdo? Ahora, también les decía que entre estos dos va a haber una resistencia controlante. ¿De acuerdo? Y la idea es minimizar, o sea, es decir, si el H0 es la resistencia controlante, yo tengo que hacer todos los esfuerzos para disminuir esa resistencia controlante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué sería controlante? ¿No? Si H0 tiene menor valor, todo esto va a ser más grande, ¿no? Si HIO0 es más grande, esta división va a ser menor. Entonces mi resistencia controlante va a ser H0. O puede ser al revés, ¿no ve? Que HIO sea menor, mucho menor que H0. Entonces HIO0 va a ser mi resistencia controlante. ¿De acuerdo? Entonces todos los esfuerzos para mejorar la transferencia de calor va a ser pues disminuir o si quieren aumentar, ya vean el caso ustedes, digamos el concepto, el valor de esa resistencia constante. ¿Ya? Después, una vez que tengo los H, he calculado U, evalúo el DMTL
y puedo calcular el área de transferencia. De acuerdo, puedo calcular el área de transferencia. Hasta aquí no hay ningún problema, facilito. Ya, pues yo les dije va a ser morosito, pero hasta aquí no tiene nada de moroso, ¿no? Lo único ha sido, digamos, lo complicado, evaluar el diámetro del tubo en el inicio. Después, una vez que tengo el área, tengo que calcular la longitud total. Tengo el área y calculo la longitud total. ¿Con qué voy a calcular? ¿Con qué diámetro? Con el diámetro externo del tubo interno, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde hay la transferencia de calor. Estoy evaluando el área de transferencia de calor y esto es función del diámetro externo del tubo interno. ¿Ya? Entonces ahora, si yo tengo ya la longitud total y conozco cuánto es la longitud de un tubo, puedo hallar el número de tubos. No, ahí yo les decía, oye, voy a tener doble tubo, un tubo grande en el que están tubos pequeños. Y yo les decía, estamos conectando en serie. No, este cálculo es para disposiciones en serie. Ahora, puede ser que no nos den la longitud del tubo, del intercambiador, mejor dicho. El intercambiador común generalmente tiene 6 metros de largo. Pero como estamos haciendo nosotros el diseño, puede ser que estemos haciendo para una microempresa y demás cosas aquí en La Paz. Entonces, generalmente la longitud del tubo, ¿no ve? Lo vamos a definir en función del espacio geométrico que nosotros tengamos donde estemos diseñando. Ya, pero por norma general, les digo, es de 6 tubos. ¿No ve? Por ahí, perdón, mejor dicho, es de 6 metros. ¿Qué pasa si yo les digo, oye, si tiene un espacio donde está el intercambiador, donde estará el intercambiador es de 4 metros? Entonces les estoy diciendo, la longitud tienen que tomar como 4 metros para el diseño del intercambiador. Listo, hasta aquí normal, no pasa nada. Oye, pero aquí empiezo a calcular la pérdida de carga. Y esto es importante. ¿Ya? Cuando nosotros estemos diseñando, tenemos que saber qué pérdida de carga nosotros vamos a necesitar. Ya, entonces la pérdida de carga va a ser el control. ¿De acuerdo? Nos van a dar un valor numérico en el ejercicio y nosotros tenemos que ver que nuestra pérdida de carga sea lo máximo igual. Ideal que sea menor al valor que nos están dando en el enunciado. Si nuestro delta P es mayor, tenemos que cambiar todo, es decir, aumentar el diámetro del tubo, aumentar la velocidad, o sea, tenemos que volver a hacer el diseño. ¿De acuerdo? Pero aquí estoy evaluando la pérdida de carga que tengo que calcular para el ánulo, ¿no ve? Y para el tubo interno. Ahora, cuando estoy hablando del ánulo, ¿no ve? En este sector, fíjense ustedes, aquí hay conexiones en T. Una T y aquí hay otra T. Entonces acá estoy viendo, ¿no ve? Unas pérdidas de carga adicionales. Esto se da solamente en el ánulo, no se da en el tubo interno, por si acaso. Entonces, yo tengo que calcular, ¿no ve? La pérdida de carga que existe en el fluido que pasa por el ánulo. ¿Ya? Que sería lo mismo prácticamente si ustedes ven en la ecuación, ¿no ve? Donde este N va a ser el número de veces que pasa el fluido en el ánulo en las T. Aquí en este ejemplo, ¿cuánto sería? Esto es una T, aquí tengo 1. Si aquí hubiese otra T, aquí tengo 2, que sería lo más lógico, ¿no ve? Aquí otra T, aquí una pérdida de carga, 2. Doy la vuelta, aquí va a ser 3, aquí va a ser 4. Recalco, este N es el número de T's por donde pasa el fluido del ánulo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para el ánulo, yo voy a tener mi pérdida de carga total. ¿No ve? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que tengo que tomar en cuenta la pérdida de carga para el tubo y para el ánulo. Y tengo que comparar, ¿no ve? Si me dan la pérdida de carga total o me dan la pérdida de carga por sector. Y comparar, ¿no ve? La pérdida de carga calculada tiene que ser menor, máximo, igual a la pérdida de carga que nos están indicando. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, lo que les comentaba, ¿qué pasa si no cumple esa condición? Tengo que volver a reiniciar el diseño del intercambiador hasta que cumpla. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué voy a modificar? La velocidad, puede ser 1, o puede ser los diámetros del tubo. ¿No ve? Si yo tengo un diámetro más grande, ¿no ve? Yo les he mostrado una tablita, decía 3/4, 2 pulgadas, 1 pulgada, 2 pulgadas. Entonces yo puedo jugar con esos, ¿de acuerdo? Para ampliar
Pero no se olviden que si ustedes modifican el diámetro del tubo interno, la pérdida de carga en el ánulo también ha de aumentar. Entonces va a ser un juego, si quieren ustedes, repetir el procedimiento varias veces hasta que las pérdidas de carga lleguen a cumplir lo que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí esta sección. Ya cualquier consulta no duden en realizar. Se cuidan. Hasta luego.